Estructura de los ecosistemas. Primero empecemos por definir qué es un ecosistema. Un ecosistema es el sitio en donde se dan las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida animal, vegetal y humana. Cada ecosistema posee características diferentes, ya que la diversidad de flora y fauna es muy grande y están desarrolladas en función a las particularidades del medio en el que viven. Además, los seres encuentran en estos ecosistemas todo aquello que necesitan para subsistir. Los ecosistemas se clasifican en ecosistema acuático y ecosistema aéreo o terrestre. Hablemos de los ecosistemas acuáticos. Son los que están compuestos por flora y fauna que vive en el agua. Cada uno de estos ecosistemas posee características diferentes de acuerdo a la región del continente en donde se encuentren, ya sea la antártica, caribeña o africana, solo por citar algunos ejemplos. Los ecosistemas acuáticos pueden desarrollarse en cualquier espacio de agua, por lo que no influye el tamaño del lugar. Puede ser un océano, una laguna, un estanque o un mar. Hablemos ahora de los ecosistemas aéreos o terrestres. Estos ecosistemas se desarrollan en las zonas en donde los organismos que lo componen viven y se desarrollan en el suelo. Pero el aire que lo circunda pertenece a ese mismo espacio terrestre. Una de las particularidades de los ecosistemas terrestres es que su formación dependerá de otros elementos como el clima, el suelo y los efectos de la temperatura, provocando así la formación de desiertos, selvas o bosques, entre otros. En el planeta Tierra existen 8 tipos de ecosistemas, dentro de los cuales podemos mencionar la selva, que cuenta con una vegetación variada y frondosa, los desiertos, que se forman en zonas muy calientes y secas, con muy pocas lluvias al año. Los bosques templados son tipos de ecosistemas más comunes y se encuentran diseminados por todo el planeta. Tundra es un tipo de ecosistema que se forma en lugares fríos como Alaska, Canadá, Groenlandia o Rusia. Tiene la característica de contar con su suelo congelado y también pueden llamarse permafrost. Las praderas. En estos ecosistemas predomina el pasto y constituyen una parte muy importante de la superficie de la Tierra. Dentro de todos los ecosistemas se evidencian relaciones. Cada ecosistema es un mundo y todas las especies que allí viven se abastecen con los elementos que ellos le proporcionan. Las relaciones que se dan entre los componentes de un ecosistema influyen en un funcionamiento y equilibrio. Cualquier alteración que se produzca en estos componentes perturbará el funcionamiento o la dinámica de todo el ecosistema. En todos los ecosistemas hay organismos, plantas, animales, microorganismos, una serie de condiciones ambientales como temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. Y un conjunto de sustancias inorgánicas y orgánicas como el suelo, el agua, el humus, entre otros. Todos estos elementos que conforman un ecosistema se denominan factores. Existen 2 tipos de factores. Uno puede ser bióticos y el otro puede ser abióticos. Los factores bióticos corresponden a los organismos vivos. Los factores abióticos están integrados por las condiciones ambientales y el conjunto de sustancias inorgánicas y orgánicas. Entre los factores de un ecosistema se establecen relaciones o interacciones que permiten el funcionamiento o dinámica de un ecosistema, de tal forma que éste se puede autoconservar y autorregular. Las relaciones que se establecen en un ecosistema pueden ser de alimentación. Unos seres vivos se alimentan de otros, estableciendo
cadenas alimenticias. Relaciones de competencia, por ejemplo, dos machos peleando por una hembra. O de cooperación, un ave y un cocodrilo se benefician mutuamente, ya que el pájaro se alimenta y limpia la boca del cocodrilo. Entre los factores de un ecosistema se establecen relaciones o interacciones. Unas pueden ser intraespecíficas, que se dan entre los miembros de una misma población. Son aquellas que se dan entre seres de una misma especie. Estas relaciones pueden tener varios fines, como la nutrición, la reproducción o la protección. Las interespecíficas se dan entre los miembros de una comunidad. En un ecosistema siempre se encuentran grupos de seres de diferentes especies que se relacionan entre sí, dando lugar a una comunidad. Relaciones energéticas se dan gracias a la circulación de energía desde los autótrofos hacia los heterótrofos. La energía utilizada por los ecosistemas proviene del Sol. Los seres autótrofos transforman la energía en energía química mediante el proceso de la fotosíntesis. La energía producida en la fotosíntesis es incorporada a la comunidad por medio de las cadenas alimenticias que se establecen entre los niveles tróficos. Y existe las relaciones por flujo de materia. Se dan gracias al recorrido de materias que describen ciclos desde el ambiente abiótico hacia el biótico para volver al abiótico. El flujo de materia en los ecosistemas también comienza con los seres autótrofos, que producen por medio de la fotosíntesis la materia orgánica que requieren todos los organismos del ecosistema. Los organismos fotosintéticos transforman la materia inorgánica en materia orgánica. La materia de los ecosistemas, a diferencia de la energía, se recicla por medio de los ciclos biogeoquímicos. Hablemos claramente o expliquemos mucho mejor el flujo de energía. Este flujo va desde los organismos autótrofos, que por lo general son organismos que realizan la fotosíntesis, como por ejemplo las plantas, hacia otros que se alimentan de ellos y que corresponden a herbívoros, por ejemplo una vaca que se alimenta de una planta. A su vez, los herbívoros son presas de otros animales, los depredadores. Se constituye así una verdadera cadena para la vida, donde cada eslabón corresponde a un ser vivo. Expliquemos el ciclo del carbono. El carbono es el principal elemento de la estructura de los seres vivos, porque constituye parte de sus tejidos. Se encuentran generalmente formando compuestos como carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Las plantas absorben el dióxido de carbono del aire o del agua. Durante la fotosíntesis lo transforman en compuestos orgánicos llamados azúcares, que los vegetales almacenan en sus tejidos. Cuando los animales se alimentan de las plantas durante la digestión y la respiración celular, transforman los azúcares en dióxido de carbono y los regresan al medio. Las bacterias y los hongos se encargan de desintegrar vegetales o animales muertos, y de esta forma devuelven a la atmósfera el carbono o en forma de dióxido de carbono. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera y en el suelo, pero la mayoría de los organismos no pueden utilizarlo directamente, por tanto, es necesario que se convierta en compuestos simples mediante un ciclo en el que intervienen varios tipos de bacterias, hongos, plantas y animales. El nitrógeno atmosférico es captado por las bacterias nitrificantes. Estas lo transforman en nitritos o nitratos y lo depositan en el suelo. Las plantas absorben los nitritos y los convierten en proteínas. Las proteínas vegetales pueden pasar a los animales por medio de la alimentación. Cuando las plantas y los animales mueren, las bacterias desnitrificantes reintegran el nitrógeno al suelo y a la atmósfera. Y por último, el ciclo del oxígeno. Es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos el aire del oxígeno
que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno a gas carbónico todo el tiempo, los vuelven a usar y los reciclan. A esto se le llama el ciclo del oxígeno. Como ya vimos, un ecosistema es un conjunto o un sistema que determina el ciclo de la vida en la Tierra. Por lo tanto, los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra. Dependemos de ellos para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los ecosistemas se deterioran cuando desaparecen algunos de los seres vivos que la forman. Si un ser vivo desaparece, pueden desaparecer todos los demás, pues todos están relacionados. Son muchas las causas que deterioran a los ecosistemas, como por ejemplo la contaminación, la deforestación y la sobreexplotación de los recursos. Las personas debemos proteger los ecosistemas, por eso existen leyes que tratan de evitar que se deterioren. Una forma de proteger a los ecosistemas es declarar los espacios protegidos, así se pueden conservar en un buen estado y evitar su deterioro. Un aspecto fundamental para la conservación de la diversidad biológica es lograr una adecuada conservación de nuestras representativas de los diferentes ecosistemas, principalmente en el interior de áreas protegidas, pero también por fuera de las áreas con un estatus formal de conservación. Pero además de esto, se requiere tener en cuenta aspectos pequeños pero claves para la conservación de nuestros ecosistemas, como por ejemplo reducir o eliminar el uso de productos químicos domésticos y pesticidas que pueden dañar el medio ambiente, reciclar los residuos tanto como puedas y reduce la cantidad de basura que produces. Reduce tu huella de carbono. En tu casa puedes disminuir tu calentador de agua caliente en unos pocos grados, lavar los platos en el fregadero en lugar de lavadoras de platos, ducharte en lugar de tomar largos baños, bajar el aire acondicionado o la calefacción y utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Y además, por último, elegir alimentos que se cultiven localmente y que crezcan de forma sostenible.